Doncs, bona nit, benvinguts, benvingudes, buenas noches, bienvenido. Després del petit parèntesi de les festes nadalenques i d'any nou, el Fòrum de Debats reemprèn les seves activitats plantejant un tema que s'ha tractat ja des d'aquesta tribuna en altres ocasions, però des de perspectives diferents. Concretament és el tema de la llibertat humana. El tema de la llibertat humana, avui tractat des d'un vessant mèdic, concretament des del camp de la psiquiatria, principalment, i antropològic. Concretament es proposa el tema de la conquesta de la llibertat com a facultat personal i projecció social, com un procés en l'evolució humana en tota la seva complexitat i exemplificat d'una manera que em sembla molt suggerent a través de les diferents tipologies que conformen el que el nostre convidat d'avui anomena els emancipats, los emancipados, i els captius. Per parlar-nos del tema tenim la sort i l'honor de comptar amb la presència entre nosaltres del doctor Francisco Alonso Fernández, psiquiatre, catedràtic emèrit de psiquiatria de la Universitat Complutense de Madrid, que s'ha desplaçat expressament des d'aquesta ciutat, des de Madrid, per a la conferència d'avui, i per la qual cosa ens volem agrair molt especialment, queremos agradecer muy especialmente la seva col·laboració, la seva presència avui aquí. I que de fet pot presentar un currículum d'aquells que col·loquialment podríem dir que fan caure d'esquena, el currículum del doctor Alonso. En efecte, ha estat president, director o membre de moltíssimes institucions d'arreu del món, com per exemple l'Institut de Psiquiatres de Llengua Espanyola o president de l'Associació Europea de Psiquiatria Social, també com a clar exponent d'una psiquiatria humanista de la qual ell és un bon representant. La seva curiositat intel·lectual i els seus coneixements són d'una gran amplitud, per la qual cosa no ens ha de sorprendre que també sigui membre, a part de moltíssimes institucions, de les quals només m'he posat algun exemple, de la Real Acadèmia de Belles Artes, Sant Fernando. A més, és doctor honoris causa per moltes universitats, de les quals ara us estalviaré de citar-ne tota la relació amb permís del doctor Alonso. Ha publicat una cinquantena de llibres de temàtica diversa, naturalment la majoria relacionats amb la seva professió, però també de temes molt diversos, és a dir, de l'art, Goya, etc. És a dir, temes molt diversos. Ha publicat centenars d'articles en revistes científiques i de tot tipus, conferències, etc. I no m'extenc més en totes aquestes referències perquè qui en vulgui tenir un coneixement més exhaustiu, d'una banda, pot consultar el monogràfic que li va dedicar a la revista Anthropos, titulat Francisco Alonso Fernández, Psiquiatria en la clínica, en la societat i en la cultura, concretament és aquesta revista que tinc ara aquí a les mans i que potser alguns ja l'han vista en la taula que hi ha a l'entrada de la sala. Si algú li interessa aprofundir en la seva obra, en la seva trajectòria vital i biogràfica, és l'única publicació en la qual ell mateix ho diu, va fer una excepció, concedint, és a dir, la seva modèstia en aquest sentit, diu no em permet parlar de la pròpia vida, i posa unes anècdotes francament curioses, que ara per qüestions de temps no esmentaré, com el periodista que volia saber si era catòlic o practicante, i a la qual li va respondre degudament el doctor Alonso. Però bé, anècdotes com aquestes i altres, o com per exemple quan ens explica que l'Opus Dei li reclamava su colaboración y donaciones para el Hospital de Navarra y él las declinó siempre, nos la cuenta aquí, i per tant, que els que vulgui conèixer això, la seva vida, la seva obra, evidentment ha de fer o ha de referir-se a aquesta revista, perquè és l'única en la qual podria trobar aquest tipus d'informacions. Bé, i d'una banda això, dic no m'extenc més perquè ho podeu trobar en aquesta publicació i també perquè tenim la sort de tenir avui entre nosaltres en Ramon Gavarrós, allà a l'altre extrem de la taula, que és el director d'aquesta revista precisament, que és un amic, que és un soci del Fòrum de Debats també i que coneix molt bé el doctor Alonso, molt més bé que jo evidentment, i que ens en pot fer una presentació molt més acurada. Per tant, Ramon,
Gràcies, Herman, també. Bona nit a tots. Jo, si bé tinc una gran satisfacció de poder participar en aquest acte y de dar la bienvenida al amigo, darle la bienvenida y presentarlo un poco al amigo Francisco Alonso Fernández, haig de dir que pràcticament no tinc res més a dir, perquè ja quasi bé ho has dit tot tu. Entre el que has dit i el que heu escrit aquests dies per aquí Vic, que heu fet córrer amb papers i tot plegat, francament ja em sembla que la presentació quasi bé, per exemple, parlar de la seva obra i tot plegat, em sembla que, com has dit, ja ho has dit bastant tu, tota la seva projecció internacional, que és immensa, és un home d'una cultura immensa i realment d'una projecció internacional en congressos, amb tot tipus d'activitats, de conferències constantment a tots els països del món. En fi, és un home universal i és un home d'una gran cultura. Per exemple, en el llibre que nosaltres hem també editat, aquest llibre que en el fons tracta del mateix tema, que és la llibertat humana, doncs realment es pot veure que no és un llibre de divulgació, és un llibre de pensament profund sobre la llibertat humana. Com deia en Joan, en certa manera, és clar, avui dia es parla molt de llibertat. Més aviat jo diria que es parla de llibertats, les llibertats com a reivindicació, a partir d'una manera que fem tots davant dels poders de tot tipus que potser ens poden oprimir o el que sigui. Aquí es parlar de la llibertat des d'un punt de vista molt més seriós i molt més important, la llibertat com a responsabilitat, la llibertat com a conquesta personal, la llibertat com una cosa íntima, profunda, que l'home té la vocació, per dir d'una manera, de ser lliure, però que no és lliure per casualitat, sinó que més aviat això ho ha de conquerir i s'ho ha de guanyar a pols a través de la seva vida. D'ell jo també insistiria en què és un psiquiatre, com dèiem, social. Em sembla que tots els psiquiatres haurien de ser-ho, però potser en aquest cas no ho són. És un psiquiatre social, és un psiquiatre que va al cor de l'home, que busca la intimitat de l'home per estudiar-la i per veure quines són les malalties que l'home té dintre seu, per poder-ho curar, per poder-lo tornar pel camí de la llibertat que ens ha de fer lliures. I, per tant, és un psiquiatre també de la quotidianitat. Si miréssim una mica els títols mateixos dels seus llibres, ja ho diuen, normalment són llibres sobre la depressió, són llibres sobre l'alcoholèmia, són llibres sobre les fòbies i els fonamentalismes religiosos, els fonamentalismes de diferent tipus, l'alcoholisme, temes que realment fan, allò que deia en Joan, fan l'home esclau, diríem, i l'home captiu. Bé, jo penso que és ell que ha de parlar i per tant jo em limito a dir això. Com deia ell, ja tenim mitjans per poder-lo estudiar més a fons, si ens sembla, però em sembla que podem ben dir que avui hem pogut tenir entre nosaltres una gran personalitat de nivell internacional, que té tot tipus de titulacions, d'honoris causa, etc. Seria inacabable, ja hi podríem dedicar tot el temps que tenim per la conferència, em sembla que no cal, i senzillament això. Tenim això, doncs gaudim-ne, em sembla que serà un goig per tots nosaltres participar d'aquestes seves paraules i res més, doncs, que en disfrutem tots plegats. Gràcies. Bueno, buenas noches. Antes que nada, un saludo muy cordial a todos los presentes, muy afectuoso. Lamentar que no puedo hablar la lengua de ustedes y agradecer muy sinceramente las palabras que acaban de pronunciar mis amigos Juan Brugués y Ramón Gavarrós, palabras muy cordiales, muy generosas, muy de amigo. Entonces, diríamos que para vernos mejor, le estaba diciendo yo a Juan, si no sería mejor que yo bajara un poquito ahí y que me pusiera al mismo nivel que ustedes. Yo lo he hecho algunas veces en otros debates, en otros sectores, en otras academias, y bueno, y parece que ha resultado bien, pero en fin, pido permiso para ello. Como tengo la voz fuerte, pues seguramente, incluso sin micrófono, pues me van a oír desde atrás. Si el ensayo no da
oportunidades, no da buen resultado, pues me reintegro a la mesa y hablo desde aquí. Además, de esa manera, pues también tendría yo la tranquilidad de hacer siempre una contabilidad de las personas que se duermen y las que no se duermen. Que es una inquietud esta que tienen todos los conferenciantes. Lo que pasa es que muchos no lo dicen porque no se atreven. Pero, en fin, siempre tenemos un poquito ese temor. Bueno, por lo tanto, yo voy a hablar sobre la conquista de la libertad a través, mejor dicho, la conquista de la libertad como proyección personal, y mejor dicho, como planificación personal y proyección personal. No tiene nada particular que me esté equivocando en el título, porque el título de esa conferencia va un poco al compás del último libro que he hecho, en la editorial Antropos, que se titula El hombre libre y sus obras. Y se subtitula Antropología de la libertad, los emancipados y los cautivos. Y entonces, realmente, lo que se me había pedido era como una síntesis de este libro, pero yo lo que traigo aquí es como una visión renovada del libro, con la finalidad, porque pienso que el libro lo han dicho elogiosamente, que es un libro de pensamiento, etcétera, pero realmente puede ser un libro que aspira a ser mejor leído que un libro de filosofía y a enseñar algo más que una novela. Pero de todas maneras, es un libro que tiene sus dificultades. Y si yo trajera aquí ahora una síntesis, pues seguramente lo llenaríamos de dificultades y por otra parte, entonces pensando ustedes en la habilidad un poco, en ser ameno, por lo menos en esforzarme en ser ameno. Y... muy bien, muy bien. Este es el ártico. Bueno, sí, este va muy bien, va muy bien. Hay conflicto de micrófonos. Los micrófonos se pelean por el disertante. Muchas gracias. Bueno, pues decíamos que entonces pienso que de esta manera, como vamos a ver hoy aquí el libro esta noche, pues va a ser más ameno y al mismo tiempo a mí me voy a sentir muy estimulado porque es como una renovación de mi visión del libro, de mi visión de este problema. Es realmente entonces como una aventura en la que ustedes y yo vamos a vivir juntos, penetrando por los entresijos las interioridades del libro. Y es algo distinto a hacer una síntesis del libro, penetrar por las interioridades del libro. Entonces, en este sentido, yo tengo que decir ya desde el principio que el libro está relacionado con áreas muy distintas. Sobre todo parte de un área fundamental, que es la historia de las ideas, pero al mismo tiempo se relaciona también con la antropología, con las ciencias de la salud, con la sociología y con la bioética. Acabo de mencionar 5 áreas distintas. Con las 5 se relaciona el libro de una manera esencial, de una manera sustancial. Yo las iré desgranando ahora poco a poco. Esto no aparece en el libro. Está implícito, está en los entresijos, está en las sendas, en los subterráneos del libro, pero no está explícitamente en el libro. Entonces, con relación a historia de las ideas, lo primero que tengo que decir es que efectivamente la conquista de la libertad realizada por el ser humano en tiempos modernos, tal como lo podemos entender, en donde el ser libre es un elogio y el volverse libre, pues se siente uno estimulado para ello, recibe estímulos ambientales. Esto no empieza sino en el siglo XIX, después de haber terminado las campañas napoleónicas, cuando se instaura más o menos la revolución laica científico-industrial. Es entonces cuando empieza esta actitud, de manera que cuando se ve que la conquista de la libertad personal es realmente una aventura o un trayecto biográfico muy positivo. Hasta el siglo XIX esto no ocurre. Hasta entonces, de lo que se venía hablando era del libre albedrío. Y el libre albedrío es como una especie de cualidad del alma, pero del alma visto pues, por la teología y además restringida al campo moral. Entonces era como
una libertad que pasaba el filtro de la teología, de la religión y enfocada exclusivamente al campo moral. Esto no se hablaba apenas de libertad hasta el siglo XIX, se hablaba de libre albedrío. Y el libre albedrío llevaba unas discusiones tremendamente bizantinas, porque si se admitía que el ser humano tenía libre albedrío, eso se consideraba una ofensa para la omnipotencia de Dios. Era como una negación de la divinidad. Si por el contrario se admitía, si por el contrario se negaba el libre albedrío, entonces se negaba al mismo tiempo la responsabilidad del ser humano. De manera que realmente la discusión era bastante bizantina porque se movía entre negar a Dios o negar al hombre. Y entonces venía luego, muchas veces se recuperó entonces, seguramente se recordó entonces la obra de San Agustín, hecha 13 siglos antes, en el siglo V de nuestra era, y entonces se recuperó de que Agustín hablaba mucho de la gracia que uno tiene en el momento de nacer y para la cual puede haber hecho más o menos méritos y que está en relación también con un don de Dios, y entonces por este camino se trató, diríamos, de hacer un equilibrio entre la negación del libre albedrío o la admisión del libre albedrío. Sorprende muchísimo cómo Lutero, que en cierto sentido pues preconizó más libertad frente a los textos sagrados, sin embargo, en este problema se volvió dogmático en extremo y habló de la predestinación, del fatalismo, de que ya nace uno, cuando nace ya nace con la inclinación a salvarse, a ser condenado, etcétera, etcétera. Entonces, realmente vemos entonces cómo las discusiones se movían en una tonalidad que podemos llamar tonalidad más o menos bizantina y que realmente pues no llegaban a ningún resultado. Entonces viene, estamos en el estadio que podemos llamar metafísico religioso o mágico religioso, o como dice Comte, mitológico teológico, es decir, recubierto de mitos y de teología, porque por un lado estaban los grandes teóricos formados en teología y por otra parte estaba el pueblo que era realmente afanoso por el pensamiento mítico invadido de magia, etcétera, etcétera, y entonces viene como periodo de transición el periodo filosófico que empieza en el siglo XVIII y luego culmina en los idealistas alemanes del siglo XVIII, siglo XIX, y entonces empieza a pensar de otra manera y sobre todo yo creo que pone aquí verdaderamente un hito verdaderamente básico, Immanuel Kant, cuando nos dice, en el año 1781, cuando hace la crítica de la razón pura, porque luego la crítica de la razón práctica se volvió muy complaciente para los teólogos y dijo muchas cosas que él no pensaba, o que pensamos nosotros que él no pensaba, pero la crítica de la razón pura parece que fue más sincero y entonces vertió una fórmula verdaderamente básica que nadie había dicho hasta ese momento. Sapere aude, atrévete a pensar que no ofendes a Dios. Piensa que para algo tenemos el pensamiento los seres humanos. Entonces yo digo que a partir de ese momento, implícitamente, la palabra libre pensador se transformó y pasó de ser una diatriba a ser un elogio. Aunque desde luego todavía durante mucho tiempo y todavía actualmente la palabra libre pensador algunas veces se emplea como un insulto. Pero realmente a partir de aquel momento para las personas que tienen cierto nivel de pensamiento se sabe que lo de libre pensador pues es un elogio. Es que ¿qué más se puede hacer con el pensamiento que ser libre, que ser en cierto sentido independiente, en cierto sentido? Bueno, entonces se da el salto del estadio mítico religioso al estadio científico a través de este periodo de transición que es el periodo filosófico, y entonces en el periodo científico ya se abordan las cuestiones de otra manera, porque se da un salto verdaderamente tremendo, se pasa de la actitud trascendentalista a la actitud empírica. En lugar de pensar en hacer los grandes descubrimientos y los grandes enigmas del mundo y detenerse exclusivamente en esto y hacer un pensamiento, por lo tanto, deductivo a partir de lo que se piensa que son grandes verdades, que pueden serlo o no serlo, se pasa a la observación de hechos particulares, al pensamiento inductivo,
que se pasa, por lo tanto, de lo particular a lo general, con la humildad de la ciencia, y entonces al mismo tiempo se empieza a valorar como la responsabilidad del ser humano la experiencia en lugar de los hechos misteriosos. Y entonces todo este paso que nos aporta este estadio científico significa ya, diríamos, la conquista de la libertad. La conquista de la libertad, yo diría que es una de las columnas vertebrales de la historia de las ideas, juntamente con la evolución de la cultura occidental y con el desarrollo del pensamiento. Yo diría que son tres grandes conquistas que se culminan en el siglo XIX y que desde luego se potencian entre sí. La evolución del pensamiento, el progreso de la cultura occidental o el desarrollo de la cultura occidental y la conquista de la libertad. Y entonces es lo que vamos a ver esta noche. Pero al mismo tiempo, entonces pensamos cuáles han sido los países más comprometidos en este problema de la conquista de la libertad. Bueno, la conquista de la libertad empieza, y esto lo voy a decir muy rápidamente porque más o menos está en el conocimiento de todos, en el siglo XVII con filósofos ingleses, que son filósofos de la libertad, ya que son el primer soplo, el primer destello de la antorcha de la libertad. Luego viene el siglo XVIII los ilustrados franceses y luego vienen los idealistas alemanes. Por lo tanto, va recorriendo la antorcha de la libertad estos grandes países. Pero lo que se ignora es que en el siglo XIV España era el país que tenía la antorcha de la libertad. España tenía entonces un pensamiento naturalista, cuando los demás países tenían un pensamiento muy impregnado de factores sobrenaturalistas, vamos a decirlo así, pues España tenía un pensamiento distinto. Entonces hay un obispo, por ejemplo, Alfonso Tostado, en el siglo XIV, que dice, pero ¿cómo en Francia, en Italia están quemando brujas? Pero si estas brujas, si esto no existe, estos tratos con el demonio, si son realmente personas que están utilizando drogas, etcétera, etcétera. Es entonces cuando en España ya hay una subdivisión de poderes entre el poder ejecutivo, el rey, y el poder legislativo, el parlamento. Muy bien, en parte todo esto lo echa a perder bastante el esposo de Isabel la Católica, Fernando V, estamos tan acostumbrados a decir Fernando el Católico que ya lo sabemos. Fernando V, porque activa mucho la Inquisición. Pero de todas maneras, lo que se debe saber es que entonces el trastorno mental era considerado como una enfermedad. En todos los demás países era considerado como un fenómeno sobrenatural. Y prueba de esto son dos cosas. La primera de ellas, que Juana la Loca, Juana enferma mental, se le llama Juana la Loca, cuando en cualquier otro país se la hubiera llamado Juana la Posesa. Y entonces en España se desarrollan 7 o 8 centros destinados al tratamiento de enfermedades mentales, una auténtica red de hospitales psiquiátricos, algo único en el mundo. Luego se pierde todo esto, sobre todo en el siglo XVI, a partir de las ideas muy herméticas de Felipe II, etcétera, etcétera. Pero en España, por lo tanto, en los siglos XIV y XV fue un adelantado en los principios de la libertad. Luego tenemos otro problema bastante interesante con la historia de las ideas, que es la libertad moral. Resulta que la libertad moral ha existido mucho tiempo antes, se remonta mucho tiempo atrás, hasta el punto de que se puede sospechar que el Homo moralis haya sido hasta un precursor del hombre ya sabio, del hombre ya destinado a cultivar la razón, del Homo sapiens, Y en alemán tienen dos términos distintos para expresar conciencia moral y conciencia en sentido psicológico. Conciencia moral dicen Gewissen, conciencia en sentido psicológico dicen Bewusstsein. Pues bien, la palabra Gewissen, es decir, la conciencia moral, es una palabra muy utilizada de antiguo en el idioma alemán y que se utilizaba además para traducir el vocablo griego sineidesis. Por lo tanto, sineidesis equivalente a conciencia moral. Y en cambio el término conciencia psicológica, Bewusstsein, no empieza a utilizarse hasta el siglo XVIII, siglo XIX.
De manera que el concepto de conciencia moral fue anterior al concepto de conciencia psicológica. Podemos decir que en contra de lo que corrientemente se piensa, que la conciencia moral es como un terreno especializado de la conciencia psicológica, podríamos pensar que al revés, que la conciencia psicológica es el resultado de ampliar el concepto de la conciencia moral. En cualquier sentido, por lo tanto, viene en la historia de las ideas un gran problema que yo dejo aquí simplemente planteado de que el homo moralis, el hombre capaz de distinguir el bien del mal, fue un precursor, un antecesor del Homo sapiens. Bueno, pero con todo esto todavía no hemos dicho nada de lo que es la libertad, del concepto que podemos tener de la libertad. Pero como previo al enfoque del concepto de la libertad, tenemos que decir que la libertad es una facultad específica del ser humano, que no existe en los animales, en el común de los animales que podamos haber vislumbrado hasta hoy. Y entonces de esta especificidad de la libertad del ser humano tiene dos lecturas. Una lectura es que puede ser una compensación de los instintos seguros que tienen los animales. Los animales comunes tienen unos instintos mucho más seguros, por lo tanto, unas respuestas más limitadas, pero al mismo tiempo más seguras que los instintos que tenemos los seres humanos. Y entonces esto puede ser una compensación en sentido de seguridad. La otra lectura es que una vez que el ser humano va domando los instintos, los va domando, los va haciendo más flexibles, pues al mismo tiempo entonces se va elevando en un sentido de espiritualidad y toma como plataforma para esta elevación en alas no solo de la libertad, sino también de la razón, pues precisamente el desarrollo de la libertad. Y estas son las dos lecturas que tiene, pero que cada uno puede quererlo, puede tomar la que quiera. La primera es la de los pesimistas y la segunda es la de los optimistas. Bueno, la definición de la libertad que yo tomo en el libro es presentar la libertad como una facultad psicosocial, empírica, unitaria y polivalente. Vamos a analizar estas propiedades. Psicosocial, porque nace en la mentalidad humana, tiene raíces en la mente humana. Esto lo decía muy bien don Miguel de Unamuno, decía, la libertad crece dentro de uno mismo, tiene las raíces hacia la profundidad. Bueno, pero al mismo tiempo es social, y es social porque dentro de la libertad desde un principio, pues reside los intereses y los derechos de los demás, y la relación con los demás. Por lo tanto, está lo que diríamos, en términos ya más estrictos, presente en la libertad desde un principio la otredad. La libertad no es solo una propiedad, es también una otredad. Y esto yo creo que tiene bastante interés. Y luego, si decimos que es una facultad psicosocial, no es solo por esto, porque por esto podríamos seguir manteniendo que no es una facultad mental, sino porque luego se proyecta en la sociedad. Y se proyecta en la sociedad como una libertad normativa que tiene que aceptar las leyes y los reglamentos y los intereses y los derechos de los demás. Y esa es la libertad normativa. Pero resulta que la libertad normativa que nos permite proyectarnos en la sociedad, proyectar nuestra libertad a la sociedad y realizar todos nuestros deseos, siempre que sean compatibles con lo permitido, que no esté, por lo tanto, prohibido, porque las dictaduras permiten, los regímenes democráticos prohíben. Entonces vamos a hablar de que proyectamos en la sociedad la libertad siempre que no sean cosas prohibidas. Pero luego resulta que esto tampoco vale, porque hay muchas cuestiones no prohibidas que no podemos efectuar por limitaciones culturales o informativas, por limitaciones económicas, por limitaciones de seguridad. De manera que la libertad social, para transformarse en la libertad social normativa, regulada por las leyes, para transformarse en una libertad efectiva, tiene que cumplir ciertos condicionantes de que la persona tenga un nivel económico suficiente. Por eso la sociedad se preocupa tanto de la nivelación económica de la población y demás. De que haya una información suficiente,
Unamuno decía al pueblo, más que libertad en sí mismo, lo que hay es que darle cultura. Efectivamente, si no se tiene información, si no se tiene cultura, si no se tiene conocimiento de la situación, mal se puede desarrollar uno un comportamiento libre. Y luego seguridad. Ahora tenemos cierto sector de España donde a mí me extraña muchísimo cómo se siga viendo acontecimientos como si hubiera libertad. No hay libertad en absoluto en cierto sector de España. Y esto lo tenemos que decir no como político ni como ideólogo, que yo no soy nada en absoluto de esto, sino simplemente como científico. Yo me avergüenzo de que sigan desarrollándose cuestiones en cierto sector de España como si hubiera libertad, cuando no la hay. Para que haya libertad tiene que haber seguridad física y seguridad cívica, seguridad mental. Si no hay seguridad física y seguridad mental, no hay libertad. Es una sociedad de esclavos, es una sociedad donde unas personas esclavizan a otras, porque el miedo en la sociedad es terrible, el miedo debilita a la persona, es una coacción terrible. Entonces no nos dejemos coaccionar, no nos dejemos amedrentar, no nos dejemos coaccionar, pero reaccionemos también de una manera entera y como corresponde, yo diría, al individuo habitante de la península hispánica, por decir algo. Bueno, entonces la libertad normativa para transformarse en libertad efectiva tiene que tener estas condiciones, de manera que yo creo que con lo que hemos dicho queda subrayado, o queda, me parece que un poco autentificado, que la libertad sea una facultad psicosocial. Ahora es unitaria, y esto tiene mucha importancia, porque por todas partes nos hablan de libertades. Las libertades son dimensiones de la libertad, son proyecciones de la libertad. El propio Isaías Berlin, al cual filósofo moderno, al cual yo admiro muchísimo, y se ha llamado el filósofo de las libertades, pues habla de dos libertades, libertad positiva y libertad negativa. La libertad negativa es, diríamos, la ausencia de ecuaciones y de manipulación. En la libertad positiva ya la capacidad que uno tiene. La libertad siempre es positiva. Claro, si hay coacciones y manipulación y factores negativos, pues no hay posibilidad de que se desarrolle la libertad como capacidad positiva, pero la facultad de la libertad en sí misma es positiva. Isaías Berlin desarrolló, yo creo, que este doble aspecto de la libertad, libertad positiva y libertad negativa, para hacer una crítica más bien de los sistemas políticos, pero en realidad la libertad siempre es unitaria. Y luego polivalente, efectivamente, porque dentro de la actividad mental la libertad se va a desarrollar sobre todo en forma de pensamiento razonado, en forma por lo tanto, de discurso racional. Y en tres momentos, sobre todo, en el momento de la decisión, en el momento del autocontrol y en el momento de ejecución de actos. Pero al mismo tiempo, por lo tanto, esta libertad pues se extiende en general por toda la actividad mental, siempre que sea una actividad pues más o menos razonada, porque la libertad y la razón forman un ente unitario. El pensamiento razonado, si es auténticamente razonado, es un pensamiento libre. Y la libertad que no se deja dirigir por la razón, pues deja de ser una auténtica libertad, más bien es una nave a la deriva, de manera que la razón es como el timón de la libertad. Ahora esto, inmediatamente, claro, tenemos que pensar con esto que acabo de decir, de la conjunción de la libertad con la razón, de que parece que yo estoy hablando aquí de la libertad racional y que estamos un poco sumidos por los aires, porque en el sentido de que estamos ocultando de que aparte de libertad, de facultad de libertad y de razón, de pensamiento razonado, etcétera, de que no existen factores emocionales. Esto tiene mucha importancia, el ensamblar adecuadamente lo que es la razón con los factores emocionales. Por una parte, la razón efectivamente es el timón de la libertad, pero no vamos a divinizar la razón, a convertirla en lo que se llamó muchas veces la diosa razón, como si la razón la fuera todo. Hay personas entonces que se entusiasman tanto con la razón que la divinizan. Otras, en cambio, son tan enemigas de la razón, aunque los enemigos de la razón, los adversarios de la razón, tratan de ocultarse más o menos, que desarrollan argumentos para desprestigiar a la razón. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes uno de los cuadros de los caprichos de Goya, que es El sueño de la razón produce monstruos.
donde hay una persona que está inclinada sobre una especie de pupitre, como si estuviera durmiendo, y alrededor de ella, por encima, hay muchos pajarracos, por abajo también algún gato, algún lince, y entonces dice, el sueño de la razón produce monstruos, y entonces esto dice, que ve cómo la razón cuando se desorbita produce monstruos. ¡No! Esto es una interpretación totalmente equivocada. Quiere decir que cuando la razón se duerme, entonces aparecen monstruos. Entonces, que la razón es necesaria para controlar nuestra actividad mental y que no aparezcan monstruos. Ahora, esto no quiere decir que vayamos a negar los factores irracionales. Por eso hablamos de la libertad como al mismo tiempo, y estas son las restricciones de la libertad, como una facultad impura, como una facultad relativa y como una facultad finita. Impura, porque siempre, en todo momento, somos seres emocionales y las emociones a partir de cierto grado son adversarios de la razón y de la libertad. Y entonces esto tenemos que admitirlo y que incluso podríamos evaluar en torno de nuestros comportamientos de libertad con arreglo a una especie de gradación, de grados, donde somos más o menos libres de unos momentos a otros, pero nunca absolutamente libres. Por lo tanto, el ente libertad razón es un ente impuro, un ente que está sometido a influencias de factores inconscientes, de factores emocionales, etcétera, etcétera. Luego decimos que es relativa, porque la libertad nace en sí misma con limitaciones. Por ejemplo, nadie ha pedido, ningún ser humano ha pedido que se le construya como ser humano libre. Ya tenemos entonces que se dice el otorgamiento de la libertad es un otorgamiento hecho sin libertad, en el cual no hemos sido consultados. Entonces vienen los filósofos, por ejemplo, Heidegger, y dice, hemos sido arrojados al mundo sin haber sido consultados, somos náufragos del mundo, dice Ortega, dice Cernuda, dice, yo di un bajido cuando nací, en protesta de nacer, y nadie me hizo caso, etcétera, etcétera. Es decir, que nacemos entonces sin haber sido consultados, por supuesto, y como seres no libres, e incluso se inaugura nuestra libertad a través de la educación, que tiene tanta importancia, y por lo tanto los profesores, los padres, son los que estrenan la libertad del muchacho. De manera que el muchacho cuando empieza ya con libertad, o la muchacha a partir de cierta edad, pues ya se encuentra ya con una libertad inaugurada. Bueno, hay otras limitaciones intrínsecas de la libertad, pero dejemos esto ya como ejemplo suficiente. Pero aparte de todo esto, tiene una serie de limitaciones biológicas, sociales, emocionales, la libertad, que hace que hablemos de que es una facultad, por lo tanto, no solo con limitaciones intrínsecas, sino con limitaciones extrínsecas y que, por lo tanto, es una facultad finita. Si ahora, con todo esto, claro que se discutió tanto entre los deterministas y los indeterministas, etcétera, que no vamos a meternos ahora en este problema, es que podemos ver la existencia humana como una continuidad que alterna entre momentos de necesidad o causalidad, en la cual no somos absolutamente libres, con otros momentos de libertad. Y finalmente, entre esos momentos de libertad y esos momentos de causalidad, se interpone muchas veces lapsos de azar. Y entonces ya tenemos el trío por el cual estamos condicionados los seres humanos. La libertad, la razón, la causalidad o el determinismo por factores biológicos, psíquicos o sociales y finalmente el azar o la casualidad. Y entonces, efectivamente, la existencia humana yo creo que se compone de estas tres clases de momentos. Entonces, lo importante está en procurar que la existencia de cada uno de nosotros, luchar porque se desarrolle cada vez más momentos de libertad en detrimento de momentos de causalidad. Yo creo que la lucha contra la causalidad y todo esto. Entonces, esta lucha que nos permite ser independientes, vamos a plantearla por vías distintas, la lucha por la libertad. Pero antes diríamos, porque yo acabo de hablar de independencia y hombre libre, hombre independiente, no son sinónimos del todo, porque si tomamos el término hombre libre,
en su acepción global pues está muy bien, pero hombre independiente o ser independiente, bueno, pues no está muy bien, porque si lo queremos decir no dependiente, entonces en absoluto. Podemos decir que somos independientes, pero no dependientes. Por lo tanto, hay que ponerle una limitación a la afirmación del ser independiente. Pero bueno, la libertad se puede luchar, diríamos, como referencias, sobre todo yo entiendo que por 4 caminos, por 2 referencias externas que son la lucha que tenían los antiguos intelectuales por la verdad y la justicia, aproximarse a la verdad y a la justicia, o también por un camino muy moral de distinguir el bien del mal, son sendas externas que estimulan la libertad, porque diríamos que si bien es una facultad psicosocial, la libertad necesita proyectarse al exterior, porque en medicina siempre decimos que un órgano que no se ejerce se atrofia, de manera que la libertad, si no se le permite proyectarse al exterior, se atrofia, que es lo que le ocurriría seguramente a los antiguos esclavos, a las personas que han vivido en el seno de dictaduras, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos 2 referencias externas y luego 2 referencias internas que son sobre todo el estímulo de la creatividad y la organización de la personalidad en torno a un proyecto. Entonces tenemos 4 sendas para realmente aproximarnos a lo que podríamos llamar la conquista de la libertad personal. Son vías de acceso para aproximarnos a esta vía. Luego, tendríamos que decir que efectivamente merece la pena realizar este esfuerzo porque ha habido un poeta romántico, Novalis, también del siglo XIX, alemán, que decía que para la persona la experiencia de la libertad es como aproximarse en la vida al reino de los cielos. Yo diría, en términos menos románticos y menos pasionales, de que simplemente el disponer de un nivel de libertad suficiente en la organización de nuestra persona, esto nos permite llevar una auténtica vida personal, una vida donde tenemos el sentido de que nos estamos autorrealizando. Pero al mismo tiempo, esto tiene unas ventajas tremendas para la salud. La libertad es un tesoro para la salud. La libertad se ha proclamado en los últimos tiempos, y muchos filósofos coinciden en ello, que no solo es el valor supremo, sino que puede ser la fuente de los valores humanos, más excelsos, más estimados. Esto se dice muchas veces, pero en cambio no se dice que la libertad es un tesoro para la salud. Y entonces, y que las ciencias de la salud deben comprometerse en este sentido, sabiendo evaluar el grado de libertad, el nivel de libertad a través de distintos ámbitos, el ámbito familiar, el ámbito del trabajo, la comunidad, etcétera. Bueno, hay ciertas cosas en las que yo no puedo introducirme y me perdonan, así que corte un poco, de una manera un poco tajante, pero el tiempo está limitado y lo voy reservando para aquellas cuestiones que me parecen que pueden ser de mayor interés. Entonces, realmente la libertad tiene que ver muchísimo con la salud. Es muy difícil no tener cierto grado de libertad y desarrollar acceder a una calidad de vida, a un nivel de calidad de vida suficiente. De manera que la calidad de vida que es uno, diríamos, de los factores más evaluados por las ciencias de la salud en un sentido moderno, pues está muy condicionada la calidad de vida, repito, precisamente por un grado suficiente de libertad. Aquí también hay que afirmar de que a partir del trastorno mental se pierde la libertad. Entonces, de una manera parcial, de una manera total, de una manera discontinua, de una manera episódica, etcétera. Pero que siempre hay un atentado contra la voluntad, contra la libertad propia en el caso del trastorno mental. Y por eso se ha definido la psiquiatría como la patología de la libertad, y dentro de la terapia psiquiátrica lo que se ve hoy es que la psiquiatría trata, en primer lugar, en contra de lo que muchas veces se ha dicho por malos entendidos y demás, bueno, algunas veces chistes, ironías que tienen mucha gracia, o que pueden tenerla o pueden no tenerla, pero la psiquiatría lo que trata es de restaurar la libertad en el interior de una persona que ha perdido la libertad
y que como consecuencia de esto tiene un trastorno mental. Y luego, esto es en el primer periodo, el periodo que podemos hablar de terapia propiamente dicho. Y en el segundo periodo, que es la rehabilitación, es tratar de acostumbrar a ese enfermo a que ya haga la proyección social de la libertad, convirtiéndose en un ciudadano libre y responsable como los demás. Bueno, precisamente, vamos, en este sentido, tendría también que decir de que la asistencia psiquiátrica se desarrolló al compás de la libertad. En los tiempos antiguos, lo primero que se preocupaban en la asistencia psiquiátrica, los centros psiquiátricos, era de aislar a los enfermos. Hoy se ha visto que todo aquello estaba totalmente equivocado. Bueno, también es que no había medios, que no existían los medios que hoy existen. De manera que también tenemos que ponernos en el contexto histórico de aquellos momentos. Pero entonces realmente la asistencia psiquiátrica ha ido evolucionando y podríamos definirla de una manera: la liberación progresiva del enfermo mental, la desinstitucionalización. El enfermo mental en la calle, pero remitido, curado, sin originar trastornos sociales, porque muchas veces, claro, estos tránsitos se hacen difíciles y nos convertimos en un foco de riesgo social, de inquietud, de preocupación, de disconfort, etcétera, etcétera, para las demás personas. Pero que realmente la asistencia psiquiátrica ha progresado en este sentido y que puede resumirse simplemente como un proceso de liberación progresiva del enfermo mental. Bueno, tendría que hablar de la relación de la libertad con el cerebro, que esto dentro de las ciencias de la salud tiene mucha importancia. Entonces, el proceso de la relación de la libertad con el cerebro es un problema que se desarrolla en el contexto de la relación que hay entre el cerebro y la vida mental. Esto todavía está sujeto a muchas incógnitas, a muchas conjeturas, pero lo cierto es que lo que podemos hablar es que la libertad ha sido posible gracias a que al mismo tiempo se ha desarrollado el cerebro de una manera, mucho más perfecta y ha logrado una estructura mucho más complicada. Y ha desarrollado unos sectores que son hoy el sustrato de la libertad, que son sobre todo los lóbulos prefrontales, sobre todo el lóbulo prefrontal del hemisferio cerebral izquierdo. Ahí está el sustrato cerebral de la libertad, pero esto no quiere decir que sean las neuronas las que gobiernan nuestra libertad, porque esto sería un contrasentido. Entonces, si las neuronas gobiernan nuestra libertad, entonces son las neuronas las que tienen la libertad, no somos nosotros. Dejamos el problema ahí, pero vemos entonces cómo la libertad es un fenómeno que aparece al compás del desarrollo cerebral, pero como un fenómeno emergente. Con esto pasamos a la cuestión de personas que tienen, diríamos, coaccionada, debilitada la libertad y que se han convertido en enemigos de la libertad de los demás, que son los cautivos, fenómeno sociológico fundamental. Y entonces aquí tendríamos que dedicar 2 palabritas a hablar de los racistas, los violentos, los fanáticos religiosos y los enfermos adictivos. Los racistas. Efectivamente, hoy no hablamos de racista en el sentido de que seamos enemigos de los negros, de los amarillos. Todo esto yo creo que está superado. Hoy vemos el racista es enemigo, hostil, de lo que no tiene sus propias características, que pueden ser físicas, pero que muchas veces son psíquicas, sociales, culturales, religiosas, lingüísticas, lo que sea. Porque además, si examinamos lo que ha sido la historia de las guerras de la humanidad, llegamos a la conclusión de que han sido siempre competencias entre personas de distinta lengua, de distinta religión, de distinta etnia. Entonces es muy importante en estos momentos donde la circulación de las corrientes migratorias se ha intensificado tanto, estar prevenido en este sentido contra el fenómeno del racismo, y se preconiza la tolerancia. Pero la tolerancia es un rechazo latente, es un rechazo. Y la persona que está tolerando algo está realizando un esfuerzo para soportar aquello. Entonces realmente no hay una compenetración. Si queremos compenetrarnos con los que son distintos a nosotros, tenemos que realizar
un desarrollo por las vías de la comprensión o de la simpatía. Pero bueno, esto como lo llevaría lejos, vamos a dejarlo ahí y vamos a pensar en otro problema, en un problema social de integración de etnias distintas. Entonces se dice, hasta hace poco tiempo venía un grupo de cualquier etnia o cualquier cultura que no fuese occidental y tenía un contacto con la cultura occidental y la occidentalización de ese grupo se producía ipso facto, porque además si no, no se les admitía. Entonces resulta que la cultura occidental, que parece que es más libre y más racional que otras, pues trata de realizar un esfuerzo en este sentido y de no llevar las demás culturas a la absorción y a un campo de aculturación y de integrarlas. Y entonces dice, bueno, vamos a adosarlas en forma de multiculturalismo. Pero esto es falso, porque el multiculturalismo es como si se tuvieran chalés adosados. Y chalés adosados no quiere decir que los habitantes de los chalés adosados se lleven muy bien entre sí. Muchas veces lo que ocurre es una gran guerra entre los habitantes y los propietarios de los chalés adosados. Es un adosamiento. Esto es crear unos reinos de taifas. Realmente lo que hay que hacer es un esfuerzo mucho mayor, que es el pluriculturalismo, que es el crear, diríamos, que una integración entre las culturas, anulando de las culturas aquello que sea desde luego, diríamos, que anulable, porque sea fatal para el ser humano, porque sea inmoral, porque tenga una raíz de maldad, etcétera, etcétera. Entonces, la comprensión y la simpatía está muy bien, pero todo tiene un límite, señores. Todo tiene un límite. Entonces resulta que integrar las culturas, de las distintas culturas entre sí, para crear una sociedad pluricultural, esto es muy difícil, pero realmente es que de otra manera, si unas se integran totalmente y sacrifican determinados elementos de ellas porque no son compatibles con lo que hoy entendemos por bondad y maldad y otras no lo hacen, pues realmente estamos creando ciudadanos de distintas clases, estamos creando un monstruo, un leviatán dentro de ese esfuerzo de ámbito aparentemente pluricultural. Entonces tiene que haber un sacrificio entre unos y otros y tiene que haber unos estudios tremendos. Y entonces si estos sacrificios se realizan de una manera adecuada y todo esto, pues entonces está muy bien porque se crean hasta espacios interculturales donde realmente pululan todas las culturas como si fuera un campo propio. Por eso entonces tiene una gran importancia, un gran interés desde el punto de vista de nuestras referencias, quedarnos con la sociedad pluricultural y rechazar la sociedad multicultural. Bueno, luego, desde el punto de vista de los violentos, pues yo tengo una sistemática de violencia, porque el comportamiento de violencia tiene como 3 secuencias: motivación, vivencia y conducta. Entonces, si distinguimos los distintos comportamientos de violencia o las distintas actividades de violencia con arreglo a su motivación, esto nos permite ya clasificarlos también por su vivencia y por su comportamiento. Y vamos a decir 2 palabras sobre ello ahora, un momento. Sí, sobre todo hay violencia defensiva, violencia reactiva y violencia expresiva. Esto lo vamos a ver a través del ejemplo, porque yo creo que tiene una gran actualidad, de la violencia masculina contra la mujer, el feminicidio. Entonces el hombre al principio, cuando la mujer quiere abandonar esa pareja, pues reacciona con violencia defensiva, porque entiende que se le está discutiendo una propiedad suya. La mujer es una propiedad suya. Y entonces que va a marchar la mujer y entonces dice, es como si me estuvieran quitando la casa, o me estuvieran quitando una mesa, o me estuvieran quitando la biblioteca de mis libros. ¿Esto qué es? Porque esto, yo no trato de disculpar esto, pero sí de comprenderlo, de que comprendan ustedes que a lo largo de los siglos, hasta el año 1960 de la era pasada, en donde
el humanismo cultural se asoció con el advenimiento de la píldora contraceptiva y, consecuencia de eso, emergió el proceso de liberación de la mujer a lo largo de los siglos ha sido una propiedad, una víctima, pero una propiedad del hombre. Y está incluso en los mandamientos de Dios, donde dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Es el mandamiento ese completo así. ¿Hay alguien que sepa el mandamiento completo cómo es? El mandamiento completo, que luego no lo transmitió la Iglesia, es decir, no desearás la mujer de tu prójimo, ni otros objetos de su propiedad, el buey, la vaca, etcétera, etcétera. Entonces realmente ya viene hasta por una prescripción divina el hecho de que la mujer es una propiedad del hombre. Entonces hay muchos hombres poco flexibles, rígidos, pues que no se adaptan a la nueva situación, que reaccionan con violencia cuando la mujer simplemente piensa en romper la pareja y viene la violencia defensiva. Luego ya se consideran frustrados y pasan a tener la violencia reactiva, un grado ya mayor. Pero finalmente empiezan a incubar un odio terrible contra la mujer, viene la violencia expresiva, celos, odio y viene el comportamiento muchas veces feminicida. Entonces resulta que ha pasado el hombre por 3 grados o por 3 niveles distintos de comportamiento de violencia. Yo diría además en este sentido que claro, hay muchos hombres que no se dejan adaptar a los nuevos tiempos y que se dice de que, claro, el hombre siempre ha sido un ser muy egoísta y que con facilidad ese egoísmo lo lleva a comportamientos brutales. Como también se ha dicho que la mujer siempre ha tenido mucha astucia y que algunas veces desarrolla la astucia en el sentido de la perfidia. Entonces hay parejas que realmente, donde hay un brutal y una pérfida, bueno, ahora esto no se trata de disculpar en absoluto de que realmente muchas veces la reacción de inadaptación a las circunstancias actuales es una reacción generalmente masculina. Entonces, en este sentido, hay muchas opiniones. Hay un amigo mío que siempre me dice, si tienes algún conflicto con la mujer, dáselo todo, dáselo todo. Y dice, sí, ¿por qué se lo voy a dar todo? Porque se va a quedar con todo igual. Dice, bueno, y además te voy a decir otra cosa, que si hay 2, se lo das y que lo repartan. Bueno, realmente estamos haciendo un poco de ironía sobre un asunto muy serio, y que realmente viene esto de acuerdo con lo que tengo que decir ahora, que es que ya no es solo el comportamiento masculino con relación a la mujer, sino el comportamiento humano con relación a otros seres humanos. En el siglo XX, que era un siglo ya de desarrollo de cultura occidental, de desarrollo de nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, el siglo XX pasará a los anales de la historia de la humanidad como el siglo de la barbarie, donde centenares de millones de seres humanos murieron a mano de otros seres humanos. Esto verdaderamente es terrible. Y esto hizo pensar a algunos antropólogos empezar a hablar de Homo sapiens brutalis. Es decir, si es que el hombre ha perdido el segundo sapiens y lo está sustituyendo por el brutalis. Bueno, yo pienso más bien que esto es producto de una serie de circunstancias, de progreso, de cambio, de crisis de familia, crisis de pareja, el proceso de liberación de la mujer, al cual no se acostumbra un gran sector de la población, incluso también de mujeres. Hay mujeres totalmente muy enemigas también del proceso de liberación de la mujer. Crisis de familia, nuevos modos de establecer la relación de pareja, que en este sentido hoy, las parejas de hoy, son unas parejas en donde lo que predomina más bien en la relación de pareja es una tonalidad de expresión de cariño y todo esto que podríamos decir que no ha existido nunca. Cada vez es más fácil, un cobarde puede matar a 50 valientes. ¿Cuándo se ha dado esto? Un cobarde puede matar, porque esto del tiro en la nuca y esto de dejar una bomba en un sitio, esto no lo realiza cualquiera. Esto lo tiene que realizar una persona que al mismo tiempo tendrá otras características, pero tiene una característica de cobardía inmensa, inmensa. Si leen, por ejemplo, los terroristas anarquistas, por ejemplo, cuando trataban
del anarquista que iba a poner la bomba debajo del coche de los caballos y iba a morir él con la bomba al mismo tiempo y tal, y no la ponía porque aquel día el duque venía con su hijito. Esto ha proliferado entonces ya una manera de matar totalmente deshumanizada. Y en este sentido, yo creo que por lo menos como motivo de reflexión podemos seguir manteniendo que el Homo sapiens a lo mejor se le está debilitando el segundo sapiens porque está siendo reemplazado por el brutalis. Pero yo creo que esto va muy presionado por las circunstancias. Luego tendríamos que hablar de los fanáticos religiosos. La palabra fanático viene de fanum, templo. Por lo tanto, el fanatismo siempre ha estado muy relacionado con la religión. Y yo incluiría a los fanáticos religiosos tres clases. Los dogmáticos cerrados de todas las religiones, incluso de las religiones monoteístas, porque ya se ha dicho y hoy se ve muy claro que hay dos maneras de entender la religión. Una manera socialmente positiva y otra manera totalmente negativa. Y es muy difícil que una persona con unos dogmas muy cerrados desarrolle una religión socialmente positiva. De manera que incluso los creyentes de las grandes religiones monoteístas, yo creo, vamos, que en este sentido, pues entran dentro de lo que podemos llamar sectarios religiosos. Luego los fundamentalistas islámicos, que se diga lo que se diga, desde luego en estos momentos la religión islámica está atravesando unos años que quizá el cristianismo los atravesó bastantes siglos atrás, pero que hoy no, el fundamentalismo ya es una propiedad de los islámicos. Y entonces aquí intervienen determinados factores, entre otros la falta de concepción de que pueda haber sociedades laicas. Porque en el fondo es esto. Y si leen el Corán, porque se dice el Corán es un libro de bondad. No, el Corán tiene de todo porque tiene muchas contradicciones, pero desde luego preconiza muchas veces emplear frente al infiel o al descreído o al agnóstico la espada más que la razón. Esto está en la letra del Corán. De manera que los islámicos fundamentalistas, y luego finalmente los que están ingresados en sectas. Hay sectas infantojuveniles, yo no sé en Cataluña, pero en otras regiones de España que yo he tratado y en otras autonomías que yo he estudiado, pues me he encontrado con casos verdaderamente tremendos, en el sentido de que sobre todo las sectas infantojuveniles tienen una población que casi el 100% son enfermos mentales. Se han hecho estadísticas y se ha visto que el 50% de los que pertenecen a sectas infantojuveniles ya eran enfermos mentales antes de ingresar en la secta. Y un 40% se han vuelto después, como consecuencia del contacto con la secta. Y entonces nos queda un 5%, pero que realmente tienen el cerebro comido, como se dice, han sido objeto de un lavado de cerebro. De manera que realmente aquí tendríamos que hablar muchísimo en este sentido para lograr una integración de las creencias religiosas antagónicas entre sí, para que incluso con las personas que no tengan creencias religiosas, para que la sociedad fuera bien integrada por unos y por otros. Bueno, y luego los enfermos adictivos. Yo los enfermos adictivos los incluyo porque naturalmente ellos han perdido libertad con relación al objeto, por ejemplo al juego, a la compra, a lo que sea, etcétera, o a la droga, a la cocaína, lo que sea. Pero al mismo tiempo ellos se convierten en prosélitos para propagar, hacer esfuerzos para propagar su adicción, y además hacen a las personas que viven con ellos víctimas de su adicción. No digamos, por ejemplo, la convivencia con un enfermo adictivo, lleva a pérdida de trabajo, disociación de la familia, etcétera, etcétera. Ahora hay otra cuestión que yo creo que va a tener un gran interés, que la desglosemos aquí para que se entienda mejor la libertad en su relación con la voluntad. Y es que los enfermos adictivos, se dice, ¿por qué va a ser un alcohólico, por ejemplo, enfermo si bebe cuando quiere? No. Si es un enfermo alcohólico, bebe cuando no puede no querer, cuando quiere, pero es que no puede no querer, porque es que dentro de la voluntad que es como el instrumento
de la libertad, cuando funciona bien, pues hay dos alas. El ala del estímulo, del deseo, y el ala de la inhibición, del autocontrol. Si funcionan las dos alas equilibradamente, nos encontramos ante una voluntad libre. Pero cuando la voluntad, el deseo se desorbita, se convierte en gigantesco, se convierte en incontrolable, entonces esa voluntad deja de ser libre. Y esto es lo que les ocurre a los enfermos adictivos. Bueno, ya finalmente vamos a entrar, pero que veo yo que tengo que entrar un poco apuradamente en el terreno de la bioética, los desesperados de sí mismos, que son el último modelo de cautivos que está tratado en el libro. Los desesperados de sí mismos vienen siendo tratados por la bioética esencialista, la bioética filosófica, la bioética teológica. Muchas veces el centro de la bioética así entendida está en Alemania y en Suiza y está en manos casi de personas que no son ni científicos, que son más bien filósofos o teólogos. Que yo digo muchas veces, bueno, o se dice, no, es que son laicos bañados en agua bendita. Bueno, entonces realmente en el libro se propugna una bioética distinta, en manos distintas. Bioética clínica, protagonizada por los médicos. Si somos los médicos los que curamos a los enfermos, sabemos sus problemas y sabemos su relación, vamos a pensar que tengan que decir mucho, y en estos momentos se está restaurando en el mundo, coincide que efectivamente se está restaurando en el mundo la bioética clínica en detrimento de la bioética esencialista. Bueno, tendría que decir mucho, por ejemplo, la bioética esencialista está impregnada de ideología político-religiosa, la bioética clínica está impregnada de medicina, no tiene tampoco ya la pretensión del paternalismo médico de antaño, lo que se había llamado el encarnizamiento terapéutico, sino que tiene un respeto a la autonomía del enfermo, siempre que el enfermo sea autónomo, porque para la bioética esencialista, todos los enfermos tienen la razón, porque son autónomos, porque dentro de esto es una postura de aparente progresismo. El progresismo se ha dicho que es la herencia de las dictaduras del siglo XX, el falso progresismo. ¿Eso es falso progresismo? Oiga, primeramente vamos a respetar la autonomía del enfermo, pero vamos a ver si la tiene. Porque un enfermo depresivo, por ejemplo, cuando está diciendo y está pidiendo la muerte, por muy razonable que sea en todos los demás aspectos de la vida, en esa petición de la muerte que está haciendo, eso no es un producto de su reflexión, no es un producto de su deliberación, de su libertad. Eso es un síntoma depresivo. Y eso se desconoce. Se desconoce incluso en países que tienen un nivel tan cultural tan elevado como Holanda, en donde se diagnostica muy mal la enfermedad depresiva. Y se han matado a muchos enfermos depresivos. Entonces, cuando ante una petición de muerte, lo que hace el bioético clínico es decir, estudiar aquella solicitud de muerte y estudiar a aquel enfermo si tiene una depresión, si tiene un cuadro de ansiedad, si tiene fobias al sufrimiento, si tiene mucho sufrimiento físico, si tiene un desamparo emocional o social. Porque realmente, aquí viene otra cuestión, se está esgrimiendo como bandera. El señor este gallego que pidió que lo mataran y lo mató un familiar y recientemente todavía, hace unos meses, un familiar dice, no, es que si lo hubiéramos sacado de la habitación y lo hubiéramos paseado, a lo mejor no hubiera pedido la muerte. Esto es posible. Pues naturalmente que sí, que antes de haber tomado esa decisión se debió haber hecho una modificación de su vida. El hombre estaba mortificado por su vivencia de soledad, por su inmovilidad. Un tetrapléjico que se le tiene en la cama continuamente. Hay muchos otros tetraplégicos que, bien, yo no quiero decir con eso de que hubiera abandonado su petición de muerte, no lo hubiera abandonado, pero como gestión previa era obligatorio haberlo hecho. De manera que realmente estos partidarios de la eutanasia activa, directa, inyectar inmediatamente, matar y tal, que ocultan una ideología de falso progresismo y que realmente están teñidos pues muchas veces por una ideología política o religiosa determinada, pero muchas veces muy distorsionada, esto tenemos que abandonarlo porque esto es una auténtica pena de muerte clínica. Entonces vamos a estudiar el caso y vamos a ver además, pues, la persona cuando tiene una enfermedad de cierta gravedad, aunque no sea una enfermedad psíquica, cambia de modo de ser.
cambia de modo de ser, se produce un cambio en la personalidad. ¿Por qué? Porque el proceso de enfermedad siempre es un proceso global, un proceso psicofísico, que puede acentuar, diríamos, su sintomatología en la mente o su sintomatología en el cuerpo, pero siempre es psicofísico. Vamos entonces a encararnos con los problemas de otra manera, pero no precipitarnos hasta el punto de esto y pensar entonces que los que están en contra de la eutanasia, que son, como se dice, lavapilas o lo que sea, y que lo hacen diríamos, en nombre de la religión. Esto es totalmente falso, totalmente falso. Porque también yo tenía que agregar a esto otra cuestión ya para ir aproximándome al fin, que me doy cuenta que he omitido, que es que la moral, hay moral religiosa y moral laica. Esto lo vemos en el sentimiento de culpa de las personas. El sentimiento de culpa de una persona muy religiosa, incluso cuando está depresiva a lo mejor, puede vivirlo como pecado, pero otras personas lo viven como una indignidad, como un olvido, como una incompetencia, como una falta de fidelidad, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la moral no tiene por qué tampoco estar vinculada a la religión. Esto tiene una gran importancia. Cuando yo hablé antes del Homo Moralis, hago esta agregación porque creo que lo dejé en el aire, como habré dejado otras muchas cosas, yo les pido disculpas por ello. Y nada más para terminar, que ver una cosita. Yo traía aquí una lámina donde iban unos corderitos uno detrás de otro y había uno que se desviaba. Y entonces, ese que se desvía, los corderitos son animales gregarios, ese que se desvía está teniendo un comportamiento verdaderamente patológico. Ese podemos llevarle a un psiquiatra de borregos, efectivamente, porque se está desviando. Pero los seres humanos somos totalmente distintos. Somos seres sociales, pero no gregarios. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado lo que es el término medio, la norma estadística, no transformarla en una norma preceptiva de salud o de igualdad, de igualitarismo. Tenemos diferencias entre unos y otros desde que nacemos, tenemos que respetarlas. La única igualdad total y absoluta es la igualdad ante las leyes. Las demás formas de igualdad nos llevan al igualitarismo y al atropello de la libertad. Bueno, yo solo ya para terminar, yo pienso que cada uno debe ser el que es, por lo tanto, que sigan ustedes siendo lo que son, pero procurando no dejarse llevar ni por la astucia y así la picardía a ellas, ni por el egoísmo y la brutalidad nosotros, ni dejarnos desde luego dominar, y esto tiene una gran importancia, y hablo por lo tanto en este sentido en nombre de la independencia, pero en el sentido, no en el sentido de no dependencia, pero sí como independencia como tal, no dejarnos amedrentar ni por la coacción ni por la manipulación, porque realmente la libertad merece la pena vivirla y llevarla a regir nuestra vida. Muchas gracias. Bé, muchas gracias por su intervención. I com sempre, és habitual en el fòrum, doncs obrim un torn de paraules per a tothom qui vulgui que pugui expressar la seva opinió, la seva idea. Qui és el primer? Sí? Yo quisiera preguntarle sobre los neurólogos están investigando y descubriendo muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno, dicen, yo lo he leído, cuando uno decide una cosa conscientemente, que la libertad es eso, decidir. Hay neurólogos que dicen que el inconsciente ya ha decidido lo que usted decidirá conscientemente. ¿Qué me puede decir sobre esto? Bueno, yo le digo dos cosas. No me parece que no. Yo le digo dos cosas en relación con esto, de que las neurociencias y las ciencias psíquicas
están manejando, diríamos, están caminando por vías paralelas. Y muchas de las cosas que se dicen en las ciencias psíquicas sobre el cerebro, a lo mejor son inexactitudes, pero muchas de las cosas que dicen las neurociencias sobre la vida mental de los seres humanos, en la cual incluimos desde luego sobre todo el proceso de la libertad en este caso, son también inexactitudes. Ahora, pues esto ya planteado en términos generales. Por lo tanto, estamos asistiendo a un desarrollo muy intenso de ciencias psíquicas y de neurociencias en vías paralelas y que no se entienden. Y que realmente, repito, dentro de la neurociencia se cultivan muchas veces los factores psíquicos y se cultivan de una manera totalmente distinta a como se entienden en las ciencias psíquicas. En cuanto a la puntualización de que precisamente es algo que viene del inconsciente, a mí me extraña esto, me permito decirle que me extraña que lo diga un neurólogo, porque el inconsciente más bien es un dominio de las ciencias psíquicas y un campo de las ciencias psíquicas y un descubrimiento desde luego de la psiquiatría dinámica. Y entonces, y esto efectivamente hay una mediatización de la libertad. Yo creo que me parece que ha quedado aquí dicho cuando hablé de la libertad como facultad impura, siempre, porque había factores emocionales y factores inconscientes que están velando la libertad, que hacen que no concibamos la libertad como una facultad absoluta. De manera que me parece que en el transcurso de mis palabras atropelladas, y pido disculpas por ello, pues yo creo que ya asomaba este argumento. Pero que ponerlo en boca de un neurólogo a mí me extraña profundamente, porque la mayor parte de los neurólogos no creen en el inconsciente. Una altra paraula? Gracias, buenas tardes. Yo tendría dos preguntas. Una, el miedo colectivo como limitador de la libertad individual. Y la otra, a la que usted se ha referido de forma general, pero yo querría particularizar para saber su opinión, la fuerza limitadora de la libertad que tiene el sexo sobre el adolescente, por ejemplo. Digamos, cómo se le impone el sexo al adolescente como una merma de su campo de libertad. Gracias. Bueno, la primera es que está clarísimo, yo creo, que el miedo colectivo es un atentado contra la libertad individual, porque el miedo es muy contagioso, terriblemente contagioso, y entonces el miedo colectivo es al mismo tiempo miedo individual, incluso miedo individual por la presencia, potenciado por la presencia del miedo en otras personas. Entonces, una comunidad atenazada por el miedo es una comunidad que ha perdido la libertad como tal comunidad y que cada uno de sus miembros también se encuentran con la libertad totalmente menoscabada, porque se encuentran prisioneros de un miedo potenciado por la presencia recíprocamente. El miedo es terriblemente contagioso. Hay ciertos fenómenos mentales que son muy contagiosos. Hablamos antes también de la adicción, es contagiosa, pero el miedo terriblemente contagioso. El miedo es uno de los fenómenos psíquicos más contagiosos que existen. Y en cuanto a... Yo creo que el problema del adolescente entre el sexo y la libertad, este es un problema verdaderamente tremendo, porque tendríamos que decir que es entonces el encuentro entre dos fuerzas todopoderosas que se encuentran en el adolescente, la lucha por la libertad o el primer contacto que pueden empezar a tener con la libertad y al mismo tiempo el desarrollo como seres sexuados, la conciencia que empiezan a tener como seres sexuados. Entonces yo creo que de la conjunción de estas dos fuerzas precisamente va a nacer en gran parte el ser humano, es decir, que de la conjunción de estas dos fuerzas depende en su mayor parte el porvenir de ese ser humano.
Visto lo que ha pasado este siglo XX en cuanto a guerras y tal, con la tentación humana de entregar la libertad a otros, parece que siempre está más o menos presente. Ya hemos visto lo que ha pasado en el siglo XX y los políticos parece que quieren, ¿no? Que se entreguen y quieren ser, bueno, llevar nuestra libertad, administrarla. Entonces, podemos ser optimistas de cara al siglo XXI, o la tentación está, o el peligro siempre está presente. Sí, bueno, es que ocurre una cosa, fíjate, de que... Como sociedad quizá más que como individuos. Sí, pero el siglo XX fue una gran sorpresa, porque se esperaba que una vez que se hubiera llegado a una nivelación socioeconómica y que la miseria estuviese siendo ya segregada, desterrada de gran parte de la humanidad, pues que la violencia iba a disminuir, porque el siglo XIX había sido espectáculo de la gran violencia, y los siglos anteriores, el siglo XVIII, de comportamientos de violencia impulsados por el hambre y por la necesidad. Pero resulta que llegamos al siglo XX y se encuentra que personas que no están acuciadas por ninguna clase de necesidad, sino que se encuentran instaladas confortablemente en lujosas viviendas, pues que son las responsables de comportamiento de masas con comportamiento violento. Esto no se esperaba en absoluto. Esto fue una sorpresa terrible, porque todavía si lees trabajos del siglo XIX, verás que la violencia se relaciona la mayor parte de las veces con estados de necesidad. Y viene el siglo XX y nos descubre de que no, de que los más violentos y los comportamientos más violentos no surgen de la necesidad, sino que surgen de otras tendencias. Y esto fue un descubrimiento que nos aportó el siglo XX y que ha sido un descubrimiento, yo creo, tan desagradable que todavía no terminamos de asimilar. Y entonces yo digo, para el siglo XXI, pues yo realmente soy un modesto científico, de futurólogo no tengo nada y de profeta mucho menos, así que paso de la cuestión. Sí, me gustaría preguntarle, en fin, según parece nos dicen que nos encontramos en una democracia avanzada. Eso sería el ámbito ideal para el desarrollo de la libertad, ¿no? Entonces, ahora que se están acercando unas elecciones, ¿hasta qué punto cree usted que el voto del ciudadano es libre? O sea, cuando toda la información en gran parte está manipulada, o cuando no se está engañando sistemáticamente al ciudadano, o se le está metiendo miedo, o en fin, ¿hasta qué punto el ciudadano puede votar en libertad? Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones, aunque yo ya digo, siempre he sido muy independiente y he procurado mantenerme al margen de estas coacciones y manipulaciones y demás. Pero yo creo que hay dos cuestiones aquí, que vamos a decir, la democracia y los políticos. Yo creo que la democracia, se ha dicho muchas veces que dentro de los regímenes políticos, de los sistemas políticos, que la democracia es el menos malo. Eso se ha dicho muchas veces, y la democracia parlamentaria y todo esto. Yo no voy a agregar nada de esto porque no conozco ningún otro sistema político que efectivamente que pueda hacernos ir contra esa frase, contra la admisión de la democracia como sistema político menos desfavorable. Y en cuanto a los políticos, pues yo creo que efectivamente a mí me parece que ya dentro de ese menos malo que es la democracia y que por lo tanto tiene elementos positivos con relación a los otros sistemas, pues el que cultivemos los aspectos positivos o los aspectos negativos de la democracia depende también de los políticos que nos hayan tocado. Y entonces yo creo que la misma España, desde los momentos del sistema de la transición hasta hoy, pues ha tenido momentos muy favorables y momentos muy desfavorables. Y que eso ya depende mucho de la calidad y de la integridad y de la formación de los políticos que tengamos en ese momento. Pero yo creo que ha habido ciclos muy distintos unos de otros. Incluso dentro del mismo sistema político, dentro del mismo partido político. Yo quería preguntar, en el mundo de la salud mental,
da la sensación que cada vez que avanzan los estudios de neurociencia, se da más peso en los condicionantes genéticos y neurológicos de los problemas de salud mental. Y a ver ¿qué opina usted de esto, ¿no? Si es que cada vez que conocemos más el cerebro, se están dando realmente más importancia en estos condicionantes. Sí, y tienes toda la razón, porque desde luego raro es el mes que no pasa sin que nos llegue una noticia, sobre todo en Estados Unidos, que han descubierto el gen de la depresión o el gen del alcoholismo, que parece que son los estudios más determinantes. Esto es totalmente absurdo, porque realmente el trastorno mental en líneas generales tiene un condicionamiento múltiple de factores de riesgo. Hoy generalmente lo que se habla, las personas que comprenden y las personas encargadas de curar los trastornos mentales analizan factores de riesgo que están algunas veces en los genes, en la infancia, en la vida infantil, en la personalidad, en la situación en la vida, en el estado físico, etcétera, etcétera. Y entonces hay que analizar de que desde luego el estudio de antaño de la causalidad, en la cual nos imaginábamos siempre un sencillo esquema, una causa, un efecto. Esto está totalmente superado. Generalmente intervienen varios factores determinantes que se potencian unos a otros y que a lo mejor ninguno es imprescindible, y el resultado es el efecto del trastorno, pero que a su vez luego el trastorno va a influir sobre los factores causales y se forman circuitos de interacción entre las causas y los efectos, y como consecuencia de esto pues está a lo mejor el estado desfavorable de aquella persona que está afectada por un trastorno mental. En este sentido, desde luego, las ideas de los circuitos cibernéticos, de los circuitos de retroacción y demás, tienen una gran importancia. Por ejemplo, para decirle un ejemplo más claro, las discusiones entre los psicoanalistas y los psicoterapeutas cognitivos. Los psicoanalistas que iban a la causa, los psicoterapeutas cognitivos que trataban de curar a base del efecto. Pues efectivamente había que efectuar aquí un sistema de corrección y decir a los psicoanalistas, es que hay que ver no solo un factor, buscar un factor, sino varios factores y que están en distintos planos, no solo en el inconsciente, sino en la vida infantil, en la personalidad, etcétera. Y a los psicoterapeutas cognitivos había que darle la razón porque efectivamente al corregir la fobia influyen también sobre las causas. Es una influencia de una manera indirecta, pero influyen. Por lo tanto, la interacción entre las múltiples causas determinantes de un trastorno y el efecto, hoy en la clínica, tiene una gran importancia. Hola, gracias. Buenas noches. Le voy a plantear un fenómeno sociológico individual que quizás no tiene nada que ver con el tema de la conferencia, pero es un fenómeno que he visto siempre porque viajo a menudo en tren, transporte público. Antaño desde mi edad, había visto personas que cogían un periódico y ponían los pies en el asiento de delante. En la década de los 90, y más o menos a la altura de cuando en Barcelona se hacía el Fórum de las Culturas, me di cuenta de que se producía este mismo fenómeno, pero ya no había el periódico. Si había el periódico, generalmente era una persona mayor que lo ponía. Lo que había era directamente los zapatos o los pies. Este comportamiento, en principio, parecería más que es un comportamiento de adolescente. Se podría pensar también que la población pues, está cansada y que los asientos de los trenes no están bien diseñados. La cuestión es que, a ojo, yo creo que entre 2 y 3 personas por vagón tienen este comportamiento. La tipología de personas es muy diversa, es intergeneracional y también es interclasista. Cuando pasaba el revisor, generalmente esta persona lo que hacía era sacar los pies
y a veces si le atrapaba el revisor le llamaba la atención y muchas veces había, digamos, cierto conflicto porque la persona se creía con la libertad de poner los pies en el asiento. Personalmente, algunas veces se llama la atención directamente a través de la palabra o a través de la mirada. A veces la gente pues deja de poner los pies encima del asiento y a veces sencillamente no lo hace. Para mí esto, entre comillas, es equivalente a que te metan una patada en el culo y te ensucien pues el trasero. Que evidentemente si alguien lo hace, la persona a quien se lo hagan se va a girar violentamente y va a ver qué es lo que está pasando. La pregunta es la siguiente. ¿Existen estudios sobre este fenómeno y cómo lo ve usted? Muchas gracias. Bueno, yo desconozco que existan estudios sobre ese fenómeno concreto. De todas maneras, a mí me parece que ese comportamiento forma parte dentro del nivel general de comportamientos en los cuales lo que se llamaba antiguamente urbanización ha caído, está en horas bajas, por lo que sea, pero lo que se llama urbanización. Y está en horas bajas lo que llama mucho la atención, porque al mismo tiempo, sí, efectivamente, urbanidad, que he dicho urbanización, urbanidad, he querido decir, muchas gracias, urbanidad, porque y llama mucho la atención porque la urbanidad está en horas bajas en el momento en que la urbanización está en horas más altas que nunca. Porque la urbanización está en horas más altas que nunca, porque resulta que el año 2007 se caracteriza por ser el año donde la población urbana ha alcanzado el mismo nivel que la población campesina, que la población del campo. Entonces, realmente, la vida humana está llena de paradojas, está llena de contrasentidos, y este es uno de los contrasentidos. Vamos en contra de la urbanidad, pero en cambio la humanidad marcha en pro de la urbanización, y que se empieza a pensar que la urbanización es una de las características fundamentales de este proceso moderno que hoy se tiene tan a flor de boca y que se conoce como globalización. Entonces, que la globalización y la urbanización son como dos vertientes del mismo proceso. Y todo esto, desde luego, todo el mundo ama vivir en la ciudad, pero los modales clásicos de la ciudad, que eran unos modales, diríamos, un poco más refinados que los del campo, porque esto mismo que usted dice, que usted vio hacer muchas veces, pues yo que conviví con campesinos, con personas de nivel universitario, etcétera, pues en mi infancia se lo veía hacer mucho más a campesinos que a profesores, realmente. Pero hoy, y realmente más a personas jóvenes, porque usted dice que hoy es un proceso intergeneracional, pero realmente es que estos procesos que van en contra de la urbanidad son lo mismo que antes decía con relación al miedo, son procesos muy contagiosos. Yo lo único que le deseo es que usted no llegue a contagiarse. Que cualquier día lo veamos poniendo los pies también. Mientras toma la palabra Sí. yo quería comentarle de que usted entre sus estudios ha tratado también dos apartados que se llama el psicoarte y psicohistoria. Creo que son muy interesantes, por lo que conozco yo y he leído, y bueno, concretamente usted ha publicado estudios sobre Kafka, por ejemplo, sobre Goya, un libro entero sobre Goya, ¿no? También sobre el Quijote, que hemos comentado, la parte histórica sobre los Austrias, también sobre músicos, por ejemplo. Entonces, usted plantea que en muchos de estos casos de creadores se puede observar un trastorno depresivo. Y que si no lo he entendido mal, pues de aquí a la pregunta, que la depresión o el trastorno, la conducta depresiva, a veces en el terreno de la creación puede resultar
enriquecedora, es decir, puede fomentar la creatividad, y en cambio otras veces la puede bloquear, si no lo he entendido mal. ¿Podría desarrollar un poco? Sí, muchísimas gracias. Esto parte de que mi escuela, yo mismo, venimos manteniendo una concepción de la depresión distinta de la americana. En la americana, lo fundamental en la concepción de enfermedad depresiva es el estado de ánimo depresivo. Nosotros hemos llegado a ver de que dentro de la depresión existen 4 dimensiones distintas que algunas veces se combinan entre sí, que tienen una gran propensión a interrelacionarse, que son el estado de ánimo convertido en humor depresivo, la falta de impulsos convertido en anergia, en apatía, aburrimiento, anergia, la falta de sintonización con el ambiente convertida en discomunicación, y la falta de regulación de los ritmos convertido en ritmopatía. Y hay enfermos depresivos que tienen las 4 dimensiones, diríamos, alteradas, que son 4 vectores de la vitalidad que corresponden respectivamente estado de ánimo, impulsividad, sintonización con el ambiente y regulación de los ritmos. Pero hay otros que solo las tienen algunas de ellas. Y entonces cuando yo me introdujo en estos estudios, me encontré de que se mantenía que entre el homo depresivus y el homo creativus, que había un antagonismo total y que era imposible que un depresivo fuese un creativo. Y se negaba, por ejemplo, que Goya hubiese tenido depresión, bueno, que otros muchos genios hubiesen tenido depresión, porque si no, era imposible que durante el estado depresivo hubiesen realizado creatividad. Y entonces nosotros descubrimos que realmente depende de la clase de depresión, de que la falta de impulsos y la falta de sintonización, cuando existen estas 2 dimensiones, que entonces existe un bloqueo de la creatividad, pero que en cambio, cuando lo que hay es una disregulación de los ritmos o simplemente un estado de ánimo muy melancólico, muy aflictivo, pero que la persona conserva capacidad de comunicación y conserva impulsos, que entonces la creatividad se conserva. Lo que pasa es que se modifica, incluso hasta puede activarse porque la persona observa que entregándose, por ejemplo, a componer poesía, a pintar, que se alivia un poco su profunda tristeza, su profunda aflicción, su profunda desesperanza, pero que al mismo tiempo este homo depresivus está modificando su estilo creativo, porque está expresando a través de su creatividad el gran sufrimiento mental que embarga su interior. Y entonces, que no existe esa contraposición que se decía entre homo, por lo tanto, entre homo melancolicus y homo creativus. Y que, por lo tanto, puede existir esa incompatibilidad o puede no existir. Pero nosotros llegamos a esa conclusión. Y entonces, a la luz de esta conclusión, desarrollé yo el estudio de psicoarte y de psicohistoria de Goya, llegando a la conclusión de que si Goya es un pintor que no tiene estilo, es porque efectivamente va pintando al compás de su estado de ánimo y que pasa por distintas fases. Pasa por una fase de equilibrio, por una fase de subordinación incluso, porque Goya no solo es que tenga un trastorno, diríamos, entre 3 líneas evolutivas, la línea del equilibrio, la línea de la exaltación y la línea de la depresión, sino que tiene incluso una línea de subordinación. Es un creativo domado, un creativo que hasta que no tiene el primer brote depresivo muy intenso, Goya subordina su estilo creativo al gusto de los demás. Y entonces cuando le llega el primer episodio depresivo muy intenso, Goya empieza a pensar pasa dos años en bloqueado, luego empieza a pintar de una manera distinta y luego ya se lanza a desarrollar su pintura con arreglo a su estilo propio, desentendiéndose de la presión de las demás personas. De manera que en Goya se da el caso de que precisamente se descubre a sí mismo como un pintor auténticamente genial gracias a la influencia de su episodio depresivo. Porque tenemos que decir aquí una cuestión también, yo creo que de interés, que es que el sufrimiento pasa, lo que no pasa es haber tenido el sufrimiento.
que por lo tanto una persona que tiene un sufrimiento porque tiene una enfermedad muy importante, una depresión o cualquier otra enfermedad que le ocasiona mucho sufrimiento, esa persona a lo mejor lo supera, se cura y todo esto, pero queda su personalidad modificada por el sufrimiento que ha vivido. Porque muchas veces distinguimos personas que no han sufrido nada en su vida de personas que han tenido grandes sufrimientos, porque el sufrimiento deja siempre rescoldos. El haber tenido el sufrimiento puede haber pasado, el sufrimiento puede haber pasado, pero el sufrimiento le ha dejado rescoldos. Por eso decimos, el haber tenido el sufrimiento en muchas personas ya nunca pasa, permanece para siempre. Y en Goya esto ocurrió. Sí, buenas noches. En el transcurso de su conferencia, usted ha mencionado que en la España actual hay ámbitos donde no existe la libertad. Entonces, ¿era una pregunta, era una constatación general o más bien se refería a algún aspecto concreto? No, me refería a un aspecto concreto. Me refería al País Vasco. Me refería al País Vasco. Potser, doncs, hi ha una pregunta, l'última, doncs, l'última qüestió. Allà ensagi. Hola. Sí, referido a esta última intervención referida al País Vasco, bueno, yo le haré una pregunta política referida pues a los aspectos históricos y actuales de los movimientos de independencia históricos de básicamente Galicia, Euskadi y Cataluña. ¿Cómo los ve y qué opinión tiene usted, por favor? Bueno, no, yo paso sobre eso, me permite que yo pase sobre eso, porque eso llevaría, pues realmente requeriría para matizar lo que es mi concepto de todo esto. Yo viví mucho tiempo en Galicia, le digo, yo soy asturiano, pero viví mucho tiempo en Galicia, y claro, habría que matizar, porque yo creo que hay diferencias entre las tres autonomías que usted ha dicho, hay grandes diferencias, y obligaría a matizar, y si uno quiere apretar, condensar el pensamiento, pues estoy completamente convencido de que no lograría expresarlo con mucha brevedad. Y que por otra parte, además, me va a permitir otra cosa bastante importante. Decía Juan al principio que efectivamente yo no soy muy amigo de memorialista. Por ejemplo, mi familia sufrió muchísimo con la dictadura de Franco. No se supo nunca, y yo fui acusado de franquista, estando perseguido por Franco, yo acusado de franquista, por ejemplo. Esto se lo digo. Bueno, y entonces, cuando yo llegué de catedrático a Sevilla, se extendió por Sevilla que yo era muy amigo de doña Carmen Polo, y mi padre en la cárcel, el amigo de doña Carmen Polo. Bueno, en fin. Yo quiero decirle, por lo tanto, que no soy amigo de hacer confesiones, confidencias autobiográficas, y de que Juan lo sacaba al principio, de que una ocasión un periodista me preguntó, ¿y usted es creyente? Y yo le pregunté al periodista, ¿y usted me permite que diga lo que yo estoy pensando? Y el periodista, que era, por cierto, muy amable, y yo lo siento mucho porque yo fui mal educado, me dice, sí. Le dije yo, bueno, ¿y a usted qué le importa? Pues algo, bueno, en fin, perdón, mutatis mutandis. Bé, doncs em sembla que ja queda clara la resposta, oi? Si més no la intenció. Doncs el temps ara sí que ja se'ns ha tirat inexorablement al damunt, hem de tancar l'acte. Doncs dir-vos o agrair a tothom la seva presència avui aquí.
recordar-los que el Fòrum de Debats, per la gent que no ho sàpiga, va organitzar actes d'una gran diversitat, tant plural, temàtica, ideològica, de continguts de tot tipus, que diguem que si algú vol més informació sobre la nostra entitat doncs pot emplenar aquests tríptics o aquests fulls que hi ha aquí al lateral o a la sortida, pot demanar més informació, si algú es vol associar doncs millor, com més gent hi hagi, més pluralitat, més diversitat, doncs segurament més actes que enriqueixin la cultura en uns moments en què la cultura realment considerem que, o considero, utilitzo la primera persona del singular, corre un greu perill i em preocupa sobretot d'algunes autoritats en el camp educatiu-cultural, no? És a dir, que realment són una autèntica amenaça pel futur cultural del país. Bé, per això ara sí que tanco parèntesi aquí. Per tant, doncs, intentem des del fòrum pal·liar una mica això, la gent que comparteixi una mica això, que cregui que és important el debat, que és important la controvèrsia, que és important plantejar una sèrie de temes. Avui és un, els propers dies seran uns altres, doncs que sàpiga que des del fòrum tindrà una tribuna totalment plural, oberta i sense cap mena de censura. Bé, dit això, recordar-vos que el propi acte del Fòrum de Debats serà una conferència també, el dia 1 de febrer, és a dir, d'aquí 15 dies, en aquesta mateixa sala, que consistirà en una conferència, doncs, insisteixo, amb el títol de Nietzsche, sobre aquest pensador alemany, Nietzsche, la postmodernitat, el nihilisme i nosaltres. Aquesta conferència anirà a càrrec de Gonçal Mayos, que és professor de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Oberta de Catalunya. És un traductor i especialista, entre altres temes, en aquest autor alemany, que continua, malgrat els anys que fa que va morir, continua sent polèmica d'actualitat. I després, el 15 de febrer, alternem conferències i tertúlies. Tindrà lloc una tertúlia al Cafè Orfeo a les 9 del vespre sobre el sistema Linux, el sistema informàtic Linux, el programari lliure, precisament relacionat una mica amb la llibertat, amb el tema de la llibertat que hem comentat avui, el programari lliure aplicat al camp de la informàtica. Bé, i després aniran seguint altres actes. Dir-vos, doncs, ja finalment que si a algú li interessa també algun llibre del doctor Alonso, a part de la revista que hem comentat que parla de la seva trajectòria vital i de l'obra, doncs que sàpiga que també pot trobar aquí a la sortida aquest sobre el Quixot, el qual analitza la figura del Quijote des d'un punt de vista, crec que gairebé magistral, des d'un punt de vista de la malaltia mental, psiquiàtric, fins i tot el personatge, i relacionat una mica, desenvolupant molt més, naturalment, per qüestions d'espai i de temps, el tema que avui ha plantejat, també pot trobar aquest llibre, El hombre libre y sus sombras, també allà a la sortida de la sala. Si algú li interessa, doncs ho pot adquirir i em podrà ampliar una mica aquest tema. Dit això, doncs, ja sí que ha arribat el moment de tancar l'acte. Insisteixo, agraeixo la presència de tots aquí i agraeixo molt especialment la presencia del doctor Alonso, Fernández Alonso. Muchas gracias por su colaboración, por su conferencia, por haberse desplazado desde Madrid exprofeso i doncs ja bona nit a tothom i fins a la propera. A reveure.